El aire en el sótano del Hospital General de la ciudad tenía ese olor particular que nunca se olvida. No era solo el antiséptico industrial que intentaba enmascarar algo más profundo, más visceral. Era el olor del formaldehído mezclado con humedad, con el moho que crecía en las esquinas donde la luz fluorescente nunca llegaba del todo. Era el olor de los secretos guardados durante décadas en la oscuridad. Y esa noche de octubre de 1997, cuando el celador Ramiro Estrada bajó las escaleras de concreto con su linterna parpadeante, ese olor se volvió insoportable. Antes de abrir este expediente, una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar alterará tu percepción de la realidad. La línea entre lo normal y lo macabro es más delgada de lo que crees. Si tienes el valor para cruzarla y ver lo que se esconde en las sombras de la naturaleza humana, suscríbete ahora y activa la campana. Porque en Humanos sin alma, no contamos cuentos. Exponemos la oscuridad que ya vive entre nosotros. Bienvenido al archivo. Ramiro llevaba trabajando en ese hospital 23 años. 23 años limpiando pisos, moviendo camillas, transportando cuerpos desde las habitaciones hasta la morgue. 23 años viendo cosas que la mayoría de la gente nunca vería. Pero esa noche, cuando su supervisor le pidió que bajara al almacén del sótano a buscar unos maniquíes médicos para la nueva ala de capacitación, algo en su estómago se retorció. No era miedo exactamente. Era algo más primitivo. Una advertencia que su cuerpo le estaba dando y que su mente racional todavía no podía procesar. El sótano del hospital era un laberinto. Pasillos estrechos que se ramificaban en direcciones que no tenían sentido, cuartos sin ventanas llenos de equipo médico obsoleto, archiveros metálicos con expedientes de pacientes muertos hacía décadas. El concreto de las paredes sudaba una humedad constante que hacía que todo se sintiera pegajoso al tacto. Las tuberías expuestas en el techo goteaban con un ritmo irregular que resonaba en el silencio como un reloj roto. Cada paso que Ramiro daba hacía eco, multiplicándose en la oscuridad hasta que parecía que alguien más caminaba detrás de él. La puerta del almacén principal estaba al final del pasillo más largo. Una puerta de metal oxidado con un candado que nadie había abierto en años. Ramiro tuvo que forcejear con la llave, sintiendo como el metal frío se clavaba en sus dedos mientras giraba y giraba hasta que finalmente algo cedió con un chasquido que sonó demasiado fuerte en ese silencio denso. Cuando empujó la puerta, el chirrido de las bisagras le erizó la piel. Y entonces el olor lo golpeó como una pared sólida. No era solo humedad. No era solo químicos. Era algo orgánico. Algo que se estaba descomponiendo lentamente en la oscuridad. Ramiro levantó su linterna y el haz de luz cortó la penumbra revelando formas que al principio no tenían sentido. Cajas apiladas hasta el techo. Sillas de ruedas oxidadas. Camillas viejas con las correas de cuero agrietadas. Y al fondo, contra la pared del fondo, una fila de maniquíes médicos cubiertos con sábanas de plástico amarillentas por el tiempo. Ramiro entró al cuarto sintiendo como el aire se volvía más denso con cada paso. El piso estaba húmedo y sus zapatos hacían un sonido pegajoso al caminar. La temperatura había bajado varios grados. Podía ver su propio aliento condensándose frente a su cara. Cuando llegó a los maniquíes, extendió la mano para quitar la primera sábana de plástico. El material crujió bajo sus dedos. Y cuando jaló, revelando lo que había debajo, su cerebro tardó varios segundos en procesar lo que sus ojos estaban viendo. Era un maniquí. Eso era obvio. Tenía esa postura rígida característica, esos rasgos faciales simplificados que se usan para enseñar anatomía. Pero había algo profundamente equivocado en él. La piel no era de plástico liso y uniforme. Tenía textura. Tenía poros. Tenía manchas de edad. Y cuando Ramiro acercó su linterna,
Vio algo que hizo que su estómago se contrajera violentamente. Las uñas. Los maniquíes no tienen uñas reales. No tienen esas medias lunas blancas en la base. No tienen esas pequeñas imperfecciones y estrías que solo la queratina humana tiene. Ramiro dio un paso atrás. Su linterna temblaba en su mano. El haz de luz bailaba sobre el maniquí creando sombras que se movían de formas imposibles. Respiró profundo intentando calmarse. Era ridículo. Estaba viendo cosas. El cansancio, la oscuridad, ese olor nauseabundo, todo estaba jugando con su mente. Pero entonces vio la segunda cosa. El cabello. Los maniquíes médicos no tienen cabello real. Tienen pelucas o simplemente están calvos. Pero este tenía cabello que crecía directamente del cuero cabelludo. Cabello humano. Fino, gris, con esa textura inconfundible de pelo que alguna vez estuvo vivo. Su mano se movió casi por voluntad propia. Tocó el brazo del maniquí. Y en ese momento supo con absoluta certeza que algo estaba terriblemente mal. La textura no era plástico. Era piel. Piel humana preservada de alguna manera. Fría como el hielo, seca como el pergamino, pero inequívocamente piel. Podía sentir la estructura debajo. No era el interior hueco de un maniquí. Había densidad. Había huesos. Ramiro soltó un grito ahogado y retrocedió tropezando con una caja. Cayó al suelo y su linterna rodó iluminando el techo donde las tuberías goteaban agua oxidada. En la oscuridad repentina, escuchó algo. Un sonido tan suave que casi pudo haberlo imaginado. Como plástico moviéndose. Como tela rozando contra tela. Buscó frenéticamente su linterna y cuando finalmente la agarró y apuntó de nuevo hacia los maniquíes, todos seguían en la misma posición. Inmóviles. Silenciosos. Pero ahora había algo diferente. Una de las sábanas de plástico que cubría otro maniquí se había deslizado ligeramente. Como si algo debajo se hubiera movido. Se puso de pie con las piernas temblando. Tenía que salir de ahí. Tenía que reportar esto. Pero una parte de él, esa parte morbosa que todos llevamos dentro, necesitaba saber. Necesitaba confirmar si lo que estaba pensando era posible. Se acercó de nuevo, esta vez al segundo maniquí, el que tenía la sábana movida. Con manos temblorosas, la quitó completamente. Este era diferente. Era una mujer. O había sido una mujer. Los rasgos faciales estaban perfectamente preservados. Demasiado perfectos. Los labios tenían ese color grisáceo de la muerte pero mantenían su forma. Los ojos estaban cerrados pero los párpados tenían arrugas reales, pestañas reales. Y la expresión. Dios, la expresión. No era la neutralidad plástica de un maniquí. Era algo más sutil. Algo que parecía estar entre el sueño y algo mucho más oscuro. Como si en el momento de la muerte, esta persona hubiera estado experimentando algo que su rostro había capturado para siempre. Ramiro sintió bilis subiendo por su garganta. Se tambaleó hacia atrás y esta vez no se detuvo. Corrió. Corrió por ese cuarto lleno de sombras, por el pasillo húmedo, subió las escaleras de dos en dos mientras su corazón martillaba en su pecho y ese olor a formaldehído y muerte lo perseguía como un fantasma tangible. Cuando llegó al primer piso, bajo las luces fluorescentes brillantes y el sonido reconfortante de las máquinas médicas y las voces del personal, se detuvo apoyándose contra la pared, jadeando, sudando a pesar del frío que sentía en los huesos. Su supervisor, el doctor Méndez, lo encontró ahí 10 minutos después, todavía temblando, todavía tratando de encontrar las palabras para explicar lo que había visto.
Pero cuando intentó hablar, cuando intentó decir que los maniquíes del sótano no eran maniquíes en absoluto, que eran cuerpos humanos preservados y convertidos en herramientas de enseñanza, las palabras sonaron locas incluso para sus propios oídos. El doctor Méndez lo miró con esa expresión que los médicos reservan para los pacientes delirantes. Le puso una mano en el hombro y le dijo que se fuera a casa, que descansara, que había estado trabajando demasiado. Pero Ramiro vio algo en los ojos del doctor Méndez. Un destello. Un reconocimiento. Y entonces supo que el doctor sabía. Sabía exactamente qué había en ese sótano. Y no le sorprendía en absoluto. Esa noche, Ramiro no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos rostros preservados, esas manos con uñas reales, ese cabello que crecía de cueros cabelludos humanos. Se levantó a las 3 de la mañana y encendió su computadora. Empezó a buscar. Y lo que encontró lo hundió en un abismo de horror que no sabía que existía. Había historias. Historias enterradas en foros médicos antiguos, en artículos de periódicos de décadas atrás, en testimonios de estudiantes de medicina que juraban haber visto algo similar. La práctica tenía un nombre. Plastinación. Pero no era eso exactamente. La plastinación era un proceso legítimo, inventado en los años 70, donde los cuerpos donados voluntariamente eran preservados reemplazando los fluidos corporales con polímeros. Esos cuerpos se exhibían en museos, se usaban para educación. Todo legal. Todo consensuado. Pero lo que Ramiro había visto en ese sótano era diferente. Era más viejo. Más crudo. Más secreto. Encontró una referencia en un libro de historia médica de 1930. Hablaba de una práctica común en hospitales de principios del siglo XX, cuando los cadáveres para estudio eran escasos y las leyes sobre donación de cuerpos prácticamente no existían. Los hospitales, especialmente los que atendían a poblaciones marginadas, a veces preservaban cuerpos no reclamados usando técnicas rudimentarias. Formaldehído, sales, ceras. Los convertían en lo que llamaban especímenes anatómicos permanentes. Y cuando esos especímenes se volvían demasiado viejos o dañados para la disección, los reutilizaban. Los vestían. Los posicionaban. Los usaban como maniquíes. Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso explicaba lo que había visto. Pero no explicaba por qué seguían ahí. Porque en 1997, en un hospital moderno, esos cuerpos seguían almacenados en un sótano como si fueran equipo médico obsoleto. A menos que alguien quisiera mantenerlos escondidos. A menos que hubiera una razón para no deshacerse de ellos. Al día siguiente, Ramiro regresó al hospital con una determinación que no sabía que tenía. No fue a trabajar. Fue a la oficina de registros. Le dijo a la secretaria que necesitaba información sobre el inventario del sótano para un reporte de mantenimiento. Ella lo miró con desconfianza, pero finalmente le dio acceso a los archivos viejos. Ramiro pasó horas buscando entre cajas polvorientas llenas de documentos amarillentos. Y finalmente lo encontró. Un inventario de 1942. Listaba el contenido del almacén del sótano. Entre equipo quirúrgico y suministros médicos, había una línea que decía, 12 especímenes anatómicos preservados. Origen, pabellón psiquiátrico. Estado, no reclamados. Uso, educativo. Y debajo, con una letra diferente, más reciente, alguien había añadido una nota a lápiz, no destruir. Valor histórico. Autorización, Dr. H. Salazar. Ramiro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El pabellón psiquiátrico. El hospital había tenido un ala psiquiátrica hasta los años 60.
Era famosa por sus tratamientos brutales. Lobotomías. Terapia de electroshock sin anestesia. Aislamiento prolongado. Había rumores de que pacientes morían ahí regularmente y que sus cuerpos simplemente desaparecían. Nadie preguntaba por ellos. Eran los olvidados. Los que la sociedad había decidido que no importaban. Y ahora Ramiro sabía qué les había pasado. Habían sido convertidos en herramientas. Sus cuerpos, sus identidades, todo lo que habían sido, reducido a objetos de estudio. Y cuando ya no servían ni para eso, los habían guardado en un sótano como trastos viejos. Durante más de 50 años, esos cuerpos habían estado ahí abajo, en la oscuridad, olvidados por todos excepto por quien fuera que había escrito esa nota. El Dr. H. Salazar. Ramiro buscó ese nombre en los registros del hospital. El Dr. Héctor Salazar había sido el director del Departamento de Anatomía desde 1968 hasta 1985. Había muerto en 1992. Pero antes de morir, había dejado instrucciones específicas sobre ciertos materiales del hospital que consideraba de valor histórico. Los especímenes del sótano estaban en esa lista. Y la administración del hospital, por razones que Ramiro no podía comprender, había seguido esas instrucciones al pie de la letra. Esa tarde, Ramiro hizo algo que sabía que podría costarle su trabajo. Bajó de nuevo al sótano. Pero esta vez llevaba una cámara. Una de esas cámaras desechables que todavía se vendían en las farmacias. Necesitaba evidencia. Necesitaba prueba de que no estaba loco, de que lo que había visto era real. Cuando llegó al almacén, la puerta seguía sin candado desde la noche anterior. La empujó y entró con el corazón latiéndole en los oídos. Los maniquíes seguían ahí. Las sábanas de plástico que había quitado seguían en el suelo donde las había dejado. Pero algo era diferente. La posición. Estaba seguro de que el primer maniquí, el hombre, había estado mirando hacia la pared. Ahora su cabeza estaba girada ligeramente hacia la puerta. Como si hubiera estado observando quién entraba. Ramiro se quedó paralizado en la entrada. Su mente racional le decía que era imposible. Que los cuerpos preservados no se mueven. Que era solo su memoria jugándole una mala pasada. Pero su instinto, esa voz primitiva que nos mantiene vivos, le gritaba que corriera. Que saliera de ahí y nunca regresara. Pero no lo hizo. Levantó la cámara con manos temblorosas y empezó a tomar fotos. El flash iluminaba el cuarto en explosiones breves y cegadoras. Cada destello revelaba detalles que Ramiro no había notado antes. Las costuras. Había costuras en los cuerpos. Líneas finas donde la piel había sido cortada y luego cosida de nuevo. En el torso. En las extremidades. En el cuello. Como si los hubieran desarmado y vuelto a armar. Como si hubieran sido usados para enseñar cirugía y luego reconstruidos para parecer enteros de nuevo. Tomó fotos de todo. De las manos con sus uñas amarillentas. De los rostros con sus expresiones congeladas. De las etiquetas de papel pegadas en las bases que decían cosas como Specimen 7. Varón. Edad aproximada, 35. Causa de muerte, desconocida. Y entonces vio algo que hizo que su sangre se helara. En uno de los maniquíes, el que estaba más al fondo, había una etiqueta diferente. Más nueva. Con una fecha de 1983. Y un nombre. No un número. Un nombre real. Carmen Delgado. Ramiro se acercó a ese maniquí con el corazón en la garganta. Era una mujer joven.
No podía tener más de 25 años cuando murió. Su rostro era hermoso de una manera fantasmal. Los pómulos altos. Los labios llenos. Los ojos cerrados con pestañas largas que proyectaban sombras en sus mejillas bajo la luz de la linterna. Pero había algo en su expresión que era diferente a los demás. Los otros parecían estar en paz, o al menos en un estado neutral. Pero Carmen Delgado parecía estar gritando en silencio. Su boca estaba ligeramente abierta. Sus cejas fruncidas. Como si en el momento de su muerte hubiera estado experimentando un terror absoluto. Ramiro tomó una foto. Y en ese momento, mientras el flash iluminaba el rostro de Carmen Delgado, juró que vio algo. Un movimiento detrás de los párpados cerrados. Como si algo debajo de esa piel preservada todavía estuviera vivo. Como si algo estuviera tratando de salir. Dejó caer la cámara. El sonido del plástico golpeando el concreto húmedo resonó en el cuarto. Y entonces escuchó algo más. Un sonido que venía de arriba. Pasos. Alguien estaba bajando las escaleras. Alguien venía hacia el sótano. Ramiro recogió la cámara y se escondió detrás de una pila de cajas. Su respiración era tan fuerte que estaba seguro de que quien fuera que estuviera viniendo lo escucharía. Los pasos se acercaron. Se detuvieron frente a la puerta del almacén. Y entonces una voz. Una voz que Ramiro reconoció. Era el doctor Méndez. No estaba solo. Había alguien más con él. Una mujer. Hablaban en voz baja, pero en el silencio del sótano, Ramiro podía escuchar cada palabra. Necesitamos moverlos, decía la mujer. Su voz era tensa, nerviosa. El celador los vio. Está haciendo preguntas. Si alguien más baja aquí, si alguien más los ve, vamos a tener un problema serio. El doctor Méndez suspiró. Era un sonido cansado, resignado. Lo sé. Pero no podemos simplemente deshacernos de ellos. Son parte de la historia del hospital. El doctor Salazar los consideraba invaluables. Hay documentación. Hay registros. Si desaparecen, habrá una investigación. La mujer soltó una risa amarga. ¿Una investigación? Héctor, estos son cuerpos humanos que fueron tomados sin consentimiento. Pacientes psiquiátricos que nadie reclamó porque nadie sabía que habían muerto. Esto no es historia. Esto es un crimen. Y si sale a la luz, este hospital será destruido. Todos nosotros seremos destruidos. Hubo un silencio largo. Ramiro podía escuchar su propio corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Finalmente, el doctor Méndez habló de nuevo. Su voz era apenas un susurro. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? La mujer no respondió inmediatamente. Ramiro la escuchó caminar dentro del almacén. Sus tacones hacían un sonido hueco en el concreto. Se detuvo frente a los maniquíes. Y cuando habló de nuevo, su voz tenía una frialdad que hizo que Ramiro sintiera náuseas. Hay una empresa de cremación en las afueras de la ciudad. ¿Discreta? No hacen preguntas. Podemos transportarlos de noche. En bolsas de desechos médicos. Nadie lo sabrá. Y el celador, Ramiro, necesitamos asegurarnos de que entienda que lo que vio no fue lo que cree que vio. Necesitamos que dude de sí mismo. Que piense que estaba cansado, que la oscuridad le jugó una mala pasada. Podemos transferirlo a otro turno. Darle unos días libres. Hacer que parezca que nos preocupamos por su bienestar. El doctor Méndez no dijo nada.
Ramiro imaginó que estaba asintiendo. Aceptando. Convirtiéndose en cómplice de un encubrimiento que había durado décadas. Y en ese momento, Ramiro supo que tenía que salir de ahí. Tenía que salir antes de que lo encontraran. Antes de que se dieran cuenta de que había estado escuchando. Esperó hasta que los pasos se alejaron. Hasta que las voces se desvanecieron en la distancia. Y entonces se movió. Lentamente. Silenciosamente. Salió de detrás de las cajas y se dirigió hacia la puerta. Pero cuando pasó junto a los maniquíes, algo lo detuvo. Una compulsión que no podía explicar. Se giró y miró de nuevo a Carmen Delgado. Y esta vez, bajo la luz tenue de su linterna, vio algo que no había visto antes. Una lágrima. Una sola lágrima cristalizada en su mejilla. Como si en el momento de su muerte, hubiera estado llorando. Y esa lágrima había sido preservada junto con todo lo demás. Ramiro extendió la mano. No sabía por qué. Tal vez era compasión. Tal vez era horror. Tal vez era la necesidad de confirmar que esto era real, que no estaba perdiendo la cordura. Sus dedos tocaron la mejilla de Carmen Delgado. Y la piel, esa piel fría y cerosa, se sintió diferente de lo que esperaba. No era completamente rígida. Había una ligera elasticidad. Como si debajo de la preservación química, algo de la humanidad original todavía permaneciera. Y entonces sintió algo más. Un pulso. Débil. Imposible. Pero ahí. Como si algo dentro de ese cuerpo preservado todavía estuviera latiendo. Ramiro retiró la mano como si se hubiera quemado. Su mente se negaba a aceptar lo que había sentido. Era imposible. Los muertos no tienen pulso. Los cuerpos preservados durante décadas no tienen circulación. Era su imaginación. Tenía que serlo. Pero cuando miró de nuevo el rostro de Carmen Delgado, los párpados se movieron. Solo 1 milímetro. Solo un temblor casi imperceptible. Pero se movieron. Y detrás de ellos, Ramiro pudo ver algo. Un destello de blanco. Como si los ojos debajo estuvieran abiertos. Como si estuvieran mirándolo. Corrió. Esta vez no miró atrás. Subió las escaleras tan rápido que tropezó y se golpeó la rodilla contra el concreto. El dolor era agudo pero no se detuvo. Siguió corriendo hasta que llegó al estacionamiento del hospital. Hasta que estuvo afuera, bajo el cielo nocturno, respirando el aire fresco que olía a escape de autos y comida de los puestos callejeros cercanos. Olores normales. Olores de vida. Se subió a su auto con las manos temblando tanto que apenas pudo meter la llave en el encendido. Cuando finalmente arrancó y salió del estacionamiento, miró por el espejo retrovisor. Y ahí, en la ventana del sótano, apenas visible en la oscuridad, vio una figura. Parada. Inmóvil. Observándolo irse. Ramiro no volvió al hospital. Llamó al día siguiente diciendo que estaba enfermo. Y al siguiente. Y al siguiente. Después de una semana, recibió una carta. Era del Departamento de Recursos Humanos. Le informaban que debido a su ausencia prolongada sin justificación médica adecuada, su empleo había sido terminado. Pero había algo más en la carta. Una nota escrita a mano al final. Decía, esperamos que te sientas mejor pronto. A veces el estrés nos hace ver cosas que no están ahí. Cuídate. Y estaba firmada por el Dr. Méndez. Ramiro entendió el mensaje. Era una advertencia.
Un recordatorio de que sabían que él sabía. Y que esperaban que mantuviera la boca cerrada. Pero Ramiro no podía. No podía vivir con lo que había visto. No podía dormir sin ver esos rostros preservados. Sin sentir ese pulso imposible bajo sus dedos. Sin recordar esa lágrima cristalizada en la mejilla de Carmen Delgado. Fue a la policía. Les mostró las fotos que había tomado. Les contó todo. Sobre los cuerpos en el sótano. Sobre la conversación que había escuchado. Sobre el plan de cremar la evidencia. Los oficiales lo escucharon con expresiones que iban de la incredulidad al escepticismo. Cuando terminó, uno de ellos, un detective de mediana edad con el rostro curtido por años de ver lo peor de la humanidad, le preguntó si tenía alguna prueba además de las fotos. Ramiro les dio los documentos que había copiado de los archivos del hospital. El inventario de 1942. Las notas del doctor Salazar. Todo. El detective lo revisó en silencio. Y entonces hizo algo que Ramiro no esperaba. Suspiró. Era un suspiro profundo, cansado. El suspiro de alguien que sabe que está a punto de abrir una caja de Pandora que preferiría mantener cerrada. Vamos a investigar esto, dijo el detective finalmente. Pero necesito que entiendas algo. Si lo que dices es verdad, si realmente hay cuerpos humanos siendo almacenados ilegalmente en ese hospital, esto va a ser grande. Va a haber consecuencias. Para el hospital. Para las personas involucradas. Y posiblemente para ti también. Vas a tener que testificar. Vas a tener que revivir esto una y otra vez. ¿Estás preparado para eso? Ramiro asintió. No estaba preparado. Pero no tenía opción. Esas personas, esos pacientes psiquiátricos que habían sido olvidados y convertidos en objetos, merecían algo mejor. Merecían ser reconocidos. Merecían un entierro digno. Merecían que alguien dijera sus nombres en voz alta y admitiera que habían existido, que habían sido humanos, que habían importado. La investigación tomó 3 meses. 3 meses durante los cuales Ramiro vivió en un estado constante de ansiedad. Recibía llamadas extrañas en medio de la noche. Llamadas donde nadie hablaba, solo respiraban del otro lado de la línea. Su auto fue vandalizado 2 veces. Alguien dejó una nota en su puerta que decía, los muertos deben permanecer enterrados. Ramiro sabía que alguien estaba tratando de asustarlo. De hacerlo desistir. Pero no lo hizo. Finalmente, la policía obtuvo una orden de registro. Entraron al hospital con un equipo forense. Bajaron al sótano. Abrieron el almacén. Y encontraron exactamente lo que Ramiro había descrito. 12 cuerpos humanos preservados. Algunos databan de los años 40. Otros eran más recientes. El más reciente era de 1983. Carmen Delgado. 24 años. Paciente del pabellón psiquiátrico. Causa oficial de muerte, suicidio. Pero cuando los forenses examinaron su cuerpo, encontraron algo diferente. Marcas en el cuello que no eran consistentes con ahorcamiento. Fracturas en el hueso yoides que sugerían estrangulamiento. Carmen Delgado no se había suicidado. Había sido asesinada. La noticia explotó. Los medios de comunicación se lanzaron sobre la historia como buitres. Hospital de la ciudad acusado de almacenar cadáveres ilegalmente. Pacientes psiquiátricos convertidos en especímenes anatómicos sin consentimiento. Posible asesinato encubierto como suicidio. Los titulares eran sensacionalistas pero no estaban lejos de la verdad.
El hospital intentó hacer control de daños. Emitieron un comunicado diciendo que los cuerpos eran parte de una colección histórica que había sido olvidada. Que no tenían conocimiento de que estaban ahí. Que estaban cooperando completamente con la investigación. Pero la evidencia contaba una historia diferente. Los registros mostraban que múltiples directores del hospital habían sabido sobre los especímenes. Que había habido discusiones sobre qué hacer con ellos. Que la decisión de mantenerlos había sido deliberada. Y cuando los investigadores profundizaron en la historia del pabellón psiquiátrico, encontraron algo aún más oscuro. Entre 1940 y 1960, más de 200 pacientes habían muerto en ese pabellón. 200. Y de esos, solo 120 tenían registros de entierro o cremación. Los otros 80 simplemente habían desaparecido de los registros. Como si nunca hubieran existido. Los 12 cuerpos en el sótano eran solo una fracción. Los demás, nadie sabía dónde estaban. Tal vez habían sido cremados en secreto. Tal vez habían sido enterrados en fosas comunes. Tal vez habían sido vendidos a escuelas de medicina. Nadie lo sabía. Y los que lo sabían estaban muertos o no hablaban. El doctor Méndez fue arrestado. También la mujer que había estado con él en el sótano esa noche. Era la directora administrativa del hospital. Ambos fueron acusados de obstrucción de la justicia y conspiración para destruir evidencia. Pero las acusaciones más serias, las de asesinato, esas no podían probarse. El doctor que había estado a cargo del pabellón psiquiátrico en los años 80, el que probablemente había matado a Carmen Delgado, había muerto en 1990. Se había suicidado. O eso decían los registros. Ramiro se preguntaba si realmente había sido suicidio o si alguien había decidido que sabía demasiado. Los cuerpos fueron finalmente liberados para entierro. Hubo una ceremonia. Pequeña. Discreta. Solo asistieron algunos reporteros, los investigadores, y Ramiro. No había familia. Nadie que los reclamara. Nadie que llorara por ellos. Eran los olvidados hasta el final. Pero al menos ahora tenían nombres. Al menos ahora estaban siendo reconocidos como seres humanos y no como objetos. Ramiro se paró frente a la tumba de Carmen Delgado. Habían logrado encontrar una foto de ella de cuando ingresó al hospital. Era hermosa. Sonriente. Llena de vida. Nada que ver con la expresión de terror congelado que Ramiro había visto en su rostro preservado. Se preguntó qué le había pasado. ¿Qué la había llevado al pabellón psiquiátrico? ¿Qué había visto en sus últimos momentos? Si había sabido que iba a morir. Si había pedido ayuda y nadie había venido. Después del entierro, Ramiro intentó seguir con su vida. Consiguió trabajo en otro hospital. En otro turno. Lejos de los sótanos y los secretos. Pero las pesadillas no se detuvieron. Cada noche veía esos rostros. Cada noche sentía ese pulso imposible bajo sus dedos. Cada noche escuchaba ese sonido de plástico moviéndose en la oscuridad. Y cada noche se despertaba sudando, con el corazón acelerado, preguntándose si realmente había sido su imaginación o si había algo más. Algo que la ciencia no podía explicar. Porque había cosas que no le había dicho a nadie. Cosas que sonaban demasiado locas incluso para él. Como el hecho de que después de que los cuerpos fueron removidos del sótano, siguió sintiendo que algo lo observaba. Como el hecho de que a veces, cuando pasaba por el hospital en su auto, veía figuras en las ventanas del sótano. Figuras que no deberían estar ahí porque el sótano había sido sellado. Como el hecho de que una noche, 3 meses después del entierro,
Recibió una llamada. Y cuando contestó, escuchó una voz. Una voz de mujer. Suave. Distante. Como si viniera de muy lejos. Y la voz dijo, gracias. Y luego la línea se cortó. Ramiro revisó el identificador de llamadas. Era un número del hospital. Del sótano. De un teléfono que había sido desconectado hacía meses. Nunca le contó a nadie sobre esa llamada. Sabía cómo sonaría. Sabía que pensarían que estaba perdiendo la cordura. Tal vez lo estaba. Tal vez todo lo que había vivido lo había roto de alguna manera fundamental. O tal vez, solo tal vez, había cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que existen en el espacio entre la vida y la muerte. Cosas que permanecen cuando deberían haberse ido. 2 años después del descubrimiento, el Hospital General de la ciudad cerró su pabellón de anatomía. Oficialmente fue por recortes presupuestarios. Pero todos sabían la verdad. Nadie quería estudiar ahí. Nadie quería trabajar en un lugar donde los muertos habían sido tratados como mercancía. El edificio fue vendido. Convertido en oficinas. Pero el sótano permanece vacío. Nadie quiere alquilar ese espacio. Dicen que hay problemas con la humedad. Con el moho. Con la estructura. Pero los trabajadores de construcción que intentaron renovarlo cuentan historias diferentes. Hablan de herramientas que desaparecen y aparecen en lugares donde no las dejaron. De sombras que se mueven cuando no hay nadie ahí. De un olor a formaldehído que no se va sin importar cuánto limpien. Y de voces. Voces que susurran en la oscuridad cuando están solos. Ramiro a veces maneja por ahí. Se estaciona frente al edificio y mira las ventanas del sótano. Y se pregunta si todavía están ahí. No físicamente. Sus cuerpos están enterrados. Pero algo más. Algo que quedó atrapado en ese lugar. Los ecos de vidas que fueron robadas. De dignidad que fue negada. De humanidad que fue reducida a utilidad. La historia de los maniquíes del Hospital General se convirtió en leyenda urbana. Los estudiantes universitarios la cuentan en fiestas. Los guías de tours de fantasmas la incluyen en sus recorridos. Pero para Ramiro, nunca fue una historia. Fue real. Fue visceral. Fue el momento en que se dio cuenta de que la verdadera monstruosidad no viene de lo sobrenatural. Viene de lo humano. De la capacidad que tenemos de deshumanizar a otros. De convertir personas en cosas. De olvidar que cada cuerpo alguna vez tuvo un nombre, una historia, personas que los amaron. Y Carmen Delgado. Ramiro piensa en ella más que en los otros. Tal vez porque era la más reciente. Tal vez porque su muerte no fue natural. Tal vez porque en su rostro preservado vio algo que lo persigue todavía. Terror. Pero no solo terror de morir. Terror de ser olvidada. De que su muerte no importara. De que se convirtiera en solo otro número en un inventario de especímenes anatómicos. Ramiro investigó su historia. Encontró que Carmen había sido internada en el pabellón psiquiátrico por su familia. Su diagnóstico era esquizofrenia. Pero cuando leyó los registros, cuando vio las notas de los médicos, se dio cuenta de que tal vez no estaba loca. Tal vez solo era diferente. Tal vez veía el mundo de una manera que asustaba a otros. Y en lugar de tratar de entenderla, la encerraron. La medicaron. La sometieron a tratamientos que hoy serían considerados tortura. Y cuando murió, cuando alguien decidió que era más útil muerta que viva, nadie preguntó. Nadie investigó.
Su familia fue informada de que se había suicidado. Lloraron. La enterraron. O eso pensaron. Pero el cuerpo en ese ataúd no era Carmen. Era un peso equivalente. Piedras. Arena. Lo que fuera que el hospital usara para simular un cuerpo. Carmen estaba en el sótano. Siendo preservada. Siendo convertida en una herramienta de enseñanza. Y luego, cuando ya no servía ni para eso, siendo olvidada. Ramiro encontró a la hermana de Carmen. Vivía en otro estado. Se había casado. Tenía hijos. Había seguido con su vida. Pero cuando Ramiro le contó la verdad, cuando le dijo que Carmen no había sido enterrada en 1983, que había estado en ese sótano todo este tiempo, la mujer se derrumbó. Lloró de una manera que Ramiro nunca había visto a nadie llorar. Era un llanto que venía de lo más profundo. Un llanto por años de duelo basado en una mentira. Un llanto por una hermana que había sido violada en muerte de la manera más horrible posible. La hermana de Carmen, su nombre era Rosa, le preguntó a Ramiro si podía verla. Ver el cuerpo antes de que fuera enterrado de nuevo. Ramiro no sabía si era buena idea. Le advirtió que no se parecía a como la recordaba. Que la preservación había cambiado su apariencia. Que tal vez era mejor recordarla como era. Pero Rosa insistió. Necesitaba verla. Necesitaba despedirse apropiadamente. Ramiro la acompañó a la morgue donde los cuerpos estaban siendo preparados para el entierro. Cuando Rosa vio a Carmen, se quedó en silencio por un largo tiempo. Solo miraba. Y entonces extendió la mano y tocó el rostro de su hermana. Y cuando lo hizo, algo pasó. Rosa retiró la mano rápidamente. Miró a Ramiro con ojos llenos de confusión y miedo. «Está tibia», susurró. «Su piel está tibia». Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tocó el brazo de Carmen. Y Rosa tenía razón. No estaba fría como debería estar un cuerpo que había estado muerto durante 14 años. Estaba tibia. No caliente. Pero definitivamente no fría. El forense que estaba presente intentó explicarlo. Dijo que era por las luces de la morgue. Que el calor artificial había calentado el cuerpo. Pero Ramiro vio la duda en sus ojos. Vio que él también estaba perturbado. Rosa se inclinó y susurró algo al oído de Carmen. Ramiro no pudo escuchar qué dijo. Pero cuando Rosa se enderezó, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Y juró que vio algo. Un movimiento tan sutil que casi pudo haberlo imaginado. Los labios de Carmen se movieron. Solo 1 milímetro. Solo un temblor. Pero se movieron. Como si estuviera tratando de responder. Ramiro nunca le contó a Rosa lo que vio. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Pero esa noche, cuando estaba solo en su apartamento, no pudo dejar de pensar en ello. En ese pulso que había sentido. En ese movimiento de párpados. En esa llamada telefónica. En esa piel tibia. Y se preguntó si era posible. Si de alguna manera, a través de la preservación química, a través de algún proceso que la ciencia no entendía, algo de Carmen había permanecido. No viva. Pero tampoco completamente muerta. Atrapada en algún lugar intermedio. Consciente pero incapaz de moverse. De hablar. De gritar. La idea era aterradora más allá de las palabras. Imaginar estar atrapado en tu propio cuerpo durante años. Décadas. Consciente de todo pero incapaz de comunicarte.
Incapaz de morir completamente. Incapaz de vivir. Solo existiendo en un estado de horror perpetuo. Ramiro se preguntó si los otros 11 también habían experimentado eso. Si en algún nivel, habían estado conscientes todo ese tiempo en el sótano. En la oscuridad. Solos. Olvidados. No podía dormir. Se levantó y empezó a buscar en internet. Buscó casos similares. Historias de personas que habían sido preservadas y que mostraban signos de actividad. Encontró algunas cosas. Historias de cuerpos momificados que supuestamente se movían. De cadáveres preservados cuyos ojos se abrían solos. La mayoría eran descartadas como superstición o explicadas por procesos naturales de descomposición y preservación. Pero había algunas que no tenían explicación. Algunas que incluso los científicos admitían que no podían entender. Y entonces encontró algo que hizo que su sangre se helara. Un estudio de 1992. Un grupo de neurocientíficos había estado estudiando la actividad cerebral en cuerpos preservados. Habían usado equipo de escaneo avanzado en momias egipcias. Y en algunas, habían detectado algo. Pulsos eléctricos débiles. Tan débiles que casi no eran medibles. Pero estaban ahí. El estudio había sido controversial. Otros científicos lo habían criticado diciendo que era interferencia del equipo. Que era imposible que hubiera actividad cerebral en tejido muerto. El estudio había sido descartado. Los científicos que lo habían conducido habían sido ridiculizados. Y la investigación había sido abandonada. Pero Ramiro se preguntaba. Se preguntaba si esos científicos habían encontrado algo real. Algo que la comunidad científica no estaba lista para aceptar. Se preguntaba si Carmen y los otros habían tenido esos mismos pulsos eléctricos. Si en algún nivel neurológico básico, algo había permanecido activo. No pensamiento consciente tal vez. Pero algo. Un eco de lo que habían sido. La idea lo obsesionó. Empezó a tener sueños. Sueños donde estaba en el sótano de nuevo. Pero esta vez los maniquíes se movían. Lentamente. Rígidamente. Como marionetas con hilos invisibles. Se acercaban a él. Y cuando estaban lo suficientemente cerca, abrían los ojos. Y esos ojos estaban llenos de súplica. De dolor. De una necesidad desesperada de comunicar algo. Y entonces abrían las bocas y trataban de hablar. Pero lo único que salía era un sonido seco, como papel arrugándose. Como si sus cuerdas vocales estuvieran tan secas y dañadas que ya no pudieran formar palabras. Ramiro se despertaba de esos sueños empapado en sudor. Con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Y por un momento, en ese espacio entre el sueño y la vigilia, no estaba seguro de que era real y que no. Podía jurar que escuchaba ese sonido. Ese papel arrugándose. Ese intento desesperado de hablar. Y entonces se daba cuenta de que estaba en su apartamento. Que estaba solo. Que era solo su imaginación. Pero el miedo permanecía. Ese miedo primitivo que nos dice que hay algo en la oscuridad. Algo que no podemos ver pero que nos está observando. Pasaron los meses. El caso se cerró oficialmente. El doctor Méndez y la directora administrativa fueron sentenciados a 3 años de prisión por obstrucción de la justicia. El hospital pagó una multa. Emitió disculpas públicas. Implementó nuevas políticas sobre el manejo de restos humanos. Todo muy oficial. Todo muy sanitizado. Como si pudieran limpiar décadas de horror con procedimientos y políticas. Pero para las víctimas,
Para esas 12 personas que habían sido reducidas a objetos, no había justicia real. No había manera de devolverles lo que les habían quitado. Su dignidad. Su humanidad. Sus vidas. Todo lo que podían hacer era enterrarlos apropiadamente y esperar que de alguna manera, donde sea que estuvieran, encontraran paz. Ramiro visitaba las tumbas a veces. No solo la de Carmen. Todas. Había una sección pequeña en el cementerio municipal donde habían sido enterrados juntos. 12 lápidas simples. Cada una con un nombre y fechas. Algunos de los nombres habían sido identificados a través de registros dentales y médicos. Otros seguían siendo desconocidos. Esos decían simplemente, desconocido. Paciente del Hospital General. Que descanse en paz. Ramiro se preguntaba sobre esos desconocidos. ¿Quiénes habían sido? ¿Qué historias habían tenido? Si alguien los había amado. Si alguien los había extrañado cuando desaparecieron. O si habían sido tan olvidados en vida como lo fueron en muerte. Personas que la sociedad había decidido que no importaban. Que no tenían valor. Que podían ser usadas y descartadas sin consecuencias. Y se daba cuenta de que eso era lo más aterrador de toda esta historia. No era lo sobrenatural. No eran los posibles pulsos o movimientos o llamadas telefónicas. Era lo humano. Era el hecho de que personas reales, con títulos y educación y familias, habían tomado la decisión consciente de tratar a otros seres humanos como objetos. Y lo habían hecho durante décadas. Y nadie había dicho nada. Nadie había detenido esto. Porque las víctimas eran pacientes psiquiátricos. Eran los marginados. Los que no tenían voz. Los que nadie escucharía incluso si gritaran. Ramiro pensaba en eso cada vez que veía a alguien sin hogar en la calle. Cada vez que escuchaba a alguien hacer un comentario despectivo sobre personas con enfermedades mentales. Cada vez que veía cómo la sociedad trataba a los vulnerables. Y se preguntaba cuántas otras historias como esta existían. Cuántos otros secretos estaban enterrados en sótanos de hospitales, en archivos olvidados, en lugares donde nadie miraba porque era más fácil no saber. 3 años después del descubrimiento, Ramiro recibió una llamada de Rosa, la hermana de Carmen. No habían hablado desde el entierro. Rosa le dijo que había algo que necesitaba contarle. Algo que la había estado atormentando. Ramiro aceptó encontrarse con ella en una cafetería. Rosa se veía cansada. Tenía ojeras profundas. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café. Le dijo a Ramiro que había estado teniendo sueños. Sueños con Carmen. En los sueños, Carmen estaba en el sótano. Pero estaba consciente. Estaba tratando de moverse. De gritar. Pero no podía. Y le suplicaba a Rosa que la ayudara. Que la liberara. Pero Rosa no podía hacer nada. Solo podía observar mientras su hermana sufría en ese estado de limbo entre la vida y la muerte. Los sueños habían empezado justo después del entierro. Al principio, Rosa pensó que era solo su mente procesando el trauma. Pero no se detenían. Cada noche. El mismo sueño. Carmen atrapada. Consciente. Sufriendo. Y entonces Rosa empezó a preguntarse si tal vez no era solo un sueño. Si tal vez Carmen estaba tratando de comunicarse con ella. De decirle algo. Ramiro escuchó en silencio. No sabía qué decir. No quería decirle a Rosa sobre sus propias experiencias. Sobre el pulso que había sentido. Sobre los movimientos que había visto.
sobre esa llamada telefónica. No quería asustarla más. Pero Rosa lo miró con esos ojos cansados y desesperados y le preguntó directamente: ¿tú sentiste algo? ¿Cuándo la encontraste? ¿Cuándo la tocaste? ¿Sentiste que había algo ahí todavía? Y Ramiro no pudo mentir. Asintió lentamente. Y le contó todo. Cada detalle extraño. Cada momento inexplicable. Y cuando terminó, Rosa no parecía sorprendida. Parecía aliviada. Como si finalmente alguien más validara lo que ella había estado sintiendo. Necesitamos hacer algo, dijo Rosa. No puedo dejarla así. No puedo dejarla atrapada. Tiene que haber una manera de liberarla. De dejarla ir completamente. Ramiro no sabía qué hacer. No era religioso. No creía en fantasmas o espíritus. Pero tampoco podía negar lo que había experimentado. Sugirió que tal vez podrían hablar con alguien. Un sacerdote. Un medium. Alguien que entendiera estas cosas mejor que ellos. Rosa estuvo de acuerdo. Encontraron a una mujer. Se llamaba Elena. Era una curandera tradicional. Trabajaba con hierbas y rituales que habían sido pasados por generaciones. Cuando Ramiro y Rosa le contaron la historia, Elena no pareció escéptica. Escuchó con atención. Y cuando terminaron, asintió como si hubiera escuchado historias similares antes. Hay cosas que la ciencia no puede explicar, dijo Elena. Hay energías que permanecen cuando no deberían. Especialmente cuando hay trauma. Cuando hay muerte violenta. Cuando hay injusticia. Esa energía se queda atrapada. Y si el cuerpo fue preservado de manera no natural, si fue tratado con químicos y procesos que interrumpieron el ciclo natural de muerte y descomposición, esa energía puede quedarse atrapada en el cuerpo. No es vida. Pero tampoco es muerte completa. Es algo intermedio. Elena les dijo que necesitaban hacer un ritual. Un ritual de liberación. Tenían que ir a la tumba de Carmen. Tenían que hablarle. Decirle que estaba bien irse. Que ya no estaba atrapada. Que podía descansar. Y tenían que quemar ciertas hierbas. Salvia. Copal. Romero. Hierbas que ayudaban a limpiar energías atrapadas. Ramiro era escéptico. Pero Rosa estaba desesperada. Y honestamente, Ramiro también quería creer que había algo que podían hacer. Algo que podía darle paz a Carmen y a los otros. Así que aceptaron. Fueron al cementerio una noche. Era tarde. El cementerio estaba cerrado, pero encontraron una manera de entrar. La luna estaba llena y proyectaba sombras largas entre las lápidas. El aire estaba frío y quieto. Tan quieto que cada sonido parecía amplificado. Sus pasos en el pasto. El viento susurrando entre los árboles. El latido de sus propios corazones. Llegaron a la sección donde estaban enterrados los 12. Elena había venido con ellos. Llevaba una bolsa con las hierbas y otros elementos para el ritual. Velas. Agua bendita. Sal. Colocó todo en un círculo alrededor de las tumbas. Y entonces empezó a cantar. Era un canto en un idioma que Ramiro no reconocía. Tal vez náhuatl. Tal vez algo más antiguo. El sonido era hipnótico. Resonaba en el aire nocturno de una manera que hacía que la piel de Ramiro se erizara. Rosa se arrodilló frente a la tumba de Carmen. Puso sus manos en la tierra. Y empezó a hablar. Le dijo a Carmen que la amaba.
Que lo sentía. Que sentía no haber podido protegerla. Que sentía que hubiera tenido que sufrir tanto. Pero que ahora estaba libre. Que podía irse. Que podía encontrar paz. Que no tenía que quedarse atrapada en este mundo. Que había algo mejor esperándola. Y mientras Rosa hablaba, algo pasó. El aire cambió. Se volvió más pesado. Más denso. Como si algo invisible estuviera presionando contra ellos. Las velas que Elena había encendido empezaron a parpadear violentamente a pesar de que no había viento. Y entonces Ramiro lo sintió. Una presencia. No podía verla. Pero podía sentirla. Como si alguien estuviera parado justo detrás de él. Tan cerca que podía sentir su aliento en su cuello. Se giró rápidamente. No había nadie. Pero la sensación no se fue. Y entonces escuchó algo. Un susurro. Tan suave que casi no era audible. Pero estaba ahí. Y decía, gracias. Rosa también lo escuchó. Levantó la vista con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y asintió. Como si estuviera respondiendo a algo que solo ella podía ver. Elena continuó cantando. El humo de las hierbas se elevaba en espirales que parecían tomar formas. Formas que casi parecían humanas. 12 formas. Una por cada tumba. Se elevaban hacia el cielo nocturno. Y entonces, como si una brisa invisible las hubiera dispersado, desaparecieron. El aire se aligeró inmediatamente. Esa presión, esa sensación de que algo estaba ahí, se fue. Las velas dejaron de parpadear. Todo se volvió tranquilo. Pacífico. Elena dejó de cantar. Abrió los ojos y sonrió. Se fueron, dijo simplemente. Están en paz ahora. Ramiro no sabía si creerlo. No sabía si lo que habían experimentado era real o si sus mentes, desesperadas por encontrar cierre, habían creado algo que no estaba ahí. Pero esa noche, cuando regresó a su apartamento, durmió sin pesadillas por primera vez en años. Y Rosa le dijo después que los sueños se habían detenido. Que Carmen ya no venía a ella. Que finalmente había podido dejarla ir. Los años pasaron. La historia de los maniquíes del Hospital General se desvaneció de la memoria pública. Nuevos escándalos tomaron su lugar. Nuevas tragedias capturaron la atención de los medios. El edificio que había albergado el hospital fue demolido finalmente. En su lugar construyeron un complejo de apartamentos. Nadie que vivía ahí sabía lo que había pasado en ese terreno. Nadie sabía sobre los secretos que habían estado enterrados en el sótano. Pero Ramiro sabía. Y nunca olvidó. Cada año, en el aniversario del día que encontró los cuerpos, visitaba el cementerio. Llevaba flores. Una para cada tumba. Y se quedaba ahí por un rato, en silencio, recordando. Recordando que cada una de esas lápidas representaba una persona real. Una vida que había sido vivida y luego robada. Una historia que merecía ser contada. Y se preguntaba cuántas otras historias como esta existían. Cuántos otros secretos estaban escondidos en lugares que nadie miraba. Cuántas otras personas habían sido olvidadas, deshumanizadas, convertidas en objetos. Porque esa era la verdadera lección de todo esto. No era sobre fantasmas o energías atrapadas o fenómenos inexplicables. Era sobre cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. Era sobre cómo la sociedad decide quién importa y quién no. Era sobre cómo es tan fácil, tan terriblemente fácil,
mirar hacia otro lado cuando el sufrimiento no nos afecta directamente. Los pacientes psiquiátricos de los años 40 y 50 y 60 no tenían derechos. No tenían voz. Podían ser experimentados, medicados, lobotomizados, sin su consentimiento. Y cuando morían, sus cuerpos podían ser tomados sin que nadie preguntara. Porque eran vistos como menos que humanos. Como objetos de estudio. Como recursos a ser utilizados. Y Ramiro se preguntaba si realmente habíamos cambiado tanto. Si miraba a su alrededor, veía a personas sin hogar siendo ignoradas en las calles. Veía a personas con enfermedades mentales siendo criminalizadas en lugar de tratadas. Veía a los marginados siendo empujados cada vez más hacia los bordes de la sociedad. Y se preguntaba si en 50 años, alguien miraría hacia atrás a nuestra época y se horrorizaría de cómo tratábamos a los vulnerables. Así como nosotros nos horrorizamos ahora de lo que pasó en ese hospital. La historia de Carmen Delgado y los otros 11 se convirtió en una advertencia para Ramiro. Una advertencia de que la monstruosidad no siempre viene con colmillos y garras. A veces viene con batas blancas y títulos médicos. A veces viene disfrazada de ciencia y progreso. A veces viene de personas que se convencen a sí mismas de que lo que están haciendo está justificado. Que el fin justifica los medios. Que algunas vidas valen menos que otras. Y esa es la verdadera historia de terror. No es sobre cuerpos que se mueven en la oscuridad. No es sobre pulsos imposibles o llamadas telefónicas de los muertos. Es sobre la capacidad humana de racionalizar el horror. De normalizar lo inaceptable. De mirar directamente al sufrimiento y decidir que no importa. Ramiro ahora trabaja como defensor de derechos de pacientes. Visita hospitales psiquiátricos. Habla con pacientes. Se asegura de que tengan voz. De que sean tratados con dignidad. De que sean vistos como humanos y no como diagnósticos o casos o números. Es su manera de honrar a Carmen y a los otros. Su manera de asegurarse de que sus muertes no fueron completamente en vano. Y a veces, cuando está en esos hospitales, caminando por pasillos que huelen a antiséptico y enfermedad, siente algo. Una presencia. No amenazante. No aterradora. Sino reconfortante. Como si alguien estuviera caminando junto a él. Guiándolo. Recordándole por qué hace lo que hace. Y le gusta pensar que es Carmen. Que de alguna manera, desde donde sea que esté, ella está ahí. Asegurándose de que nadie más sufra lo que ella sufrió. Pero hay noches, noches oscuras cuando está solo, cuando Ramiro se pregunta si realmente se fueron. Si ese ritual en el cementerio realmente los liberó o si solo les dio un momento de paz antes de volver a ese estado de limbo. Porque a veces, cuando pasa por donde solía estar el hospital, cuando mira hacia donde estaba el sótano, jura que ve algo. Figuras en las ventanas que ya no existen. Sombras que se mueven en un edificio que fue demolido. Y se pregunta si tal vez, solo tal vez, algunos horrores son tan profundos que dejan una marca permanente. Una cicatriz en la realidad misma que nunca sana completamente. Y entonces recuerda esa noche en el sótano. Esa primera noche cuando tocó el brazo del maniquí y supo que era piel humana. Recuerda el olor. El frío. El miedo que sintió. Pero más que nada, recuerda los rostros. Esos rostros preservados con sus expresiones congeladas. Y se pregunta qué vieron en sus últimos momentos. Si supieron lo que les iba a pasar. Si tuvieron tiempo de sentir miedo o si fue rápido. Si hubo dolor o si fue misericordioso. Para Carmen, él sabe que hubo miedo. Lo vio en su rostro.
Ese terror congelado que ninguna cantidad de preservación química podía ocultar. Y eso es lo que lo persigue más que nada. Saber que ella murió aterrada. Que sus últimos pensamientos fueron de pánico y dolor. Y que después de eso, su cuerpo fue violado de la manera más profunda posible. Convertido en un objeto. Usado. Olvidado. Ramiro a veces se pregunta sobre el doctor que la mató. El que estaba a cargo del pabellón psiquiátrico en los años 80. El que supuestamente se suicidó en 1990. Se pregunta si realmente fue suicidio o si fue algo más. Si tal vez la culpa finalmente lo alcanzó. O si alguien decidió que sabía demasiado. Que era un riesgo. Los registros de su muerte eran escasos. Solo decía que se había ahorcado en su casa. Que lo había encontrado su esposa. Que no había dejado nota. Pero Ramiro había hablado con personas que lo conocieron. Decían que en sus últimos meses había estado actuando extraño. Paranoico. Decía que veía cosas. Que escuchaba voces. Que algo lo estaba persiguiendo. Sus colegas pensaron que estaba teniendo un colapso nervioso. Que el estrés del trabajo finalmente lo había quebrado. Pero Ramiro se preguntaba si tal vez había sido algo más. Si tal vez las personas que había matado, que había convertido en especímenes, habían venido por él. Si en sus últimos momentos, había experimentado el mismo terror que ellos habían experimentado. Era un pensamiento reconfortante de una manera oscura. La idea de que había justicia, incluso si no era del tipo que los tribunales podían proporcionar. Pero Ramiro sabía que era probablemente solo pensamiento mágico. Una manera de encontrar sentido en algo que no tenía sentido. La realidad era probablemente más mundana. El doctor había sido un hombre perturbado que había hecho cosas terribles y eventualmente no pudo vivir con ello. O tal vez ni siquiera sintió remordimiento. Tal vez el suicidio fue por razones completamente diferentes. Tal vez nunca sabrían la verdad. Lo que Ramiro sí sabía era que el legado de ese doctor vivía. En las vidas que había destruido. En las familias que había destrozado. En los cuerpos que había profanado. Y en los secretos que había guardado y que eventualmente habían salido a la luz. Porque los secretos siempre salen a la luz. Tal vez no inmediatamente. Tal vez toma años. Décadas. Pero eventualmente, alguien encuentra algo. Alguien hace preguntas. Alguien se niega a mirar hacia otro lado. Y eso era lo que Ramiro había hecho. Se había negado a mirar hacia otro lado. Cuando habría sido más fácil convencerse a sí mismo de que había visto mal. Que estaba cansado. Que su mente le estaba jugando trucos. Habría sido más fácil aceptar la explicación del doctor Méndez y seguir con su vida. Pero no lo hizo. Y debido a eso, 12 personas finalmente recibieron los entierros dignos que merecían. Finalmente fueron reconocidas como humanas. Pero Ramiro también sabía que había un costo. El costo de saber. El costo de haber visto lo que vio. El costo de llevar esas imágenes en su mente para siempre. Había noches en que deseaba poder olvidar. Deseaba poder borrar esos recuerdos. Pero no podía. Y tal vez no debería. Tal vez era su responsabilidad recordar. Ser testigo. Asegurarse de que la historia no se perdiera. Que Carmen y los otros no fueran olvidados de nuevo. Porque eso era lo que más temían los muertos, pensaba Ramiro. No el dolor. No el sufrimiento. Sino ser olvidados. Que sus vidas no importaran. Que desaparecieran sin dejar rastro.
como si nunca hubieran existido. Y eso era exactamente lo que el hospital había intentado hacer. Borrarlos. Convertirlos en objetos sin nombre, sin historia, sin humanidad. Pero Ramiro se aseguró de que eso no pasara. Escribió sus nombres. Contó sus historias. Se aseguró de que fueran recordados. Y ahora, años después, cuando visita esas tumbas, no solo ve lápidas. Ve personas. Ve a Carmen, la joven de 24 años que amaba la música y que soñaba con ser maestra antes de que la enfermedad mental la consumiera. Ve a Miguel, el hombre de 35 años que había sido un veterano de guerra y que nunca pudo recuperarse del trauma que había visto. Ve a Rosa, no la hermana de Carmen sino otra Rosa, una mujer de 42 años que había sido internada por depresión después de perder a su hijo y que nunca salió. Cada uno de ellos tenía una historia. Cada uno de ellos había sido amado por alguien. Cada uno de ellos había tenido sueños y miedos y esperanzas. Y todos habían sido reducidos a números en un inventario. Espécimen 1. Espécimen 2. Espécimen 3. Como si fueran objetos en un almacén y no seres humanos que habían vivido y respirado y sentido. Y esa deshumanización, esa reducción de personas a cosas, era el verdadero horror de esta historia. Porque una vez que empiezas a ver a las personas como objetos, una vez que empiezas a creer que algunas vidas valen menos que otras, no hay límite a lo que puedes justificar. No hay línea que no puedas cruzar. Y la historia está llena de ejemplos de esto. De experimentos médicos en prisioneros. De esterilizaciones forzadas de personas consideradas indeseables. De genocidios justificados por ideologías que deshumanizaban a grupos enteros de personas. El Hospital General no era único. Era solo un ejemplo de un patrón más grande. Un patrón que continúa hasta hoy. Y eso era lo que Ramiro intentaba combatir con su trabajo. Intentaba asegurarse de que cada paciente fuera visto como una persona. Como alguien con dignidad y derechos. Como alguien cuya vida importaba. Y a veces funcionaba. A veces podía hacer una diferencia. Podía ayudar a alguien. Podía prevenir un abuso. Podía asegurarse de que alguien recibiera el tratamiento que necesitaba en lugar de ser simplemente medicado y olvidado. Y en esos momentos, sentía que tal vez, solo tal vez, estaba honrando la memoria de Carmen y los otros de una manera significativa. Pero también había momentos de frustración. Momentos en que se daba cuenta de cuán profundamente arraigados estaban los problemas. Cuánto estigma todavía existía alrededor de la enfermedad mental. Cuánta gente todavía veía a los pacientes psiquiátricos como menos que humanos. Cuánto el sistema estaba diseñado para procesar personas en lugar de ayudarlas. Y en esos momentos, se sentía abrumado. Se sentía como si estuviera tratando de vaciar el océano con una cuchara. Pero entonces recordaba esa noche en el sótano. Recordaba esos rostros. Y sabía que no podía rendirse. Porque si él se rendía, si dejaba de luchar, entonces esas 12 personas habrían sufrido por nada. Su historia se perdería. Y el ciclo continuaría. Más personas serían deshumanizadas. Más personas serían olvidadas. Y Ramiro no podía permitir eso. Así que continuaba. Día tras día. Visitando hospitales. Hablando con pacientes. Luchando contra la burocracia. Desafiando políticas que ponían la eficiencia por encima de la humanidad. Y lentamente, muy lentamente, veía cambios. Pequeños cambios. Pero cambios al fin. Hospitales que implementaban mejores protocolos. Personal que recibía mejor entrenamiento.
Pacientes que eran tratados con más respeto. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era algo. Y Ramiro se aferraba a eso. Se aferraba a la idea de que cada pequeña victoria importaba. Que cada persona que ayudaba era una persona menos que sufriría lo que Carmen había sufrido. Una persona menos que sería olvidada. Y en las noches, cuando las pesadillas regresaban, cuando veía esos rostros preservados en sus sueños, se recordaba a sí mismo por qué hacía esto. Se recordaba que el horror que había presenciado no era solo una historia del pasado. Era una advertencia. Una advertencia de lo que podía pasar cuando dejábamos de ver a las personas como personas. Cuando permitíamos que la conveniencia o la eficiencia o el progreso científico se volvieran más importantes que la dignidad humana. Y se prometía a sí mismo que nunca olvidaría. Que nunca dejaría que otros olvidaran. Que la historia de Carmen Delgado y los otros 11 sería contada. Una y otra vez. Para que las generaciones futuras supieran lo que había pasado. Para que pudieran aprender de ello. Para que pudieran asegurarse de que nunca volviera a pasar. Pero en el fondo de su corazón, Ramiro sabía la verdad. Sabía que probablemente estaba pasando en algún lugar en este momento. Tal vez no de la misma manera. Tal vez no con cuerpos preservados en sótanos. Pero de otras maneras. Personas siendo deshumanizadas. Personas siendo olvidadas. Personas siendo tratadas como objetos en lugar de seres humanos. Porque esa es la naturaleza humana. Tenemos una capacidad infinita para la compasión. Pero también tenemos una capacidad infinita para la crueldad. Y la línea entre las dos es más delgada de lo que nos gustaría admitir. Todo lo que se necesita es la justificación correcta. La racionalización correcta. Y de repente, lo impensable se vuelve pensable. Lo inaceptable se vuelve aceptable. Ramiro había visto eso en los documentos del hospital. Había leído las notas de los doctores que habían decidido usar esos cuerpos. Y no eran monstruos. No eran personas malvadas que se deleitaban en el sufrimiento. Eran profesionales educados que se habían convencido a sí mismos de que lo que estaban haciendo era por el bien mayor. Que estaban avanzando la ciencia médica. Que estaban entrenando a la próxima generación de doctores. Que los pacientes ya estaban muertos de todos modos, así que importaba lo que pasara con sus cuerpos. Y esa era la parte más aterradora. Que personas normales, personas que probablemente amaban a sus familias y eran amables con sus vecinos, podían hacer cosas tan horribles cuando se convencían a sí mismas de que estaba justificado. Cuando dejaban de ver a las víctimas como personas y empezaban a verlas como recursos. Como medios para un fin. Y Ramiro se preguntaba sobre sí mismo. Se preguntaba si en circunstancias diferentes, él también podría haber sido capaz de eso. Si con la presión correcta, con la justificación correcta, él también podría haber cruzado esa línea. Le gustaba pensar que no. Le gustaba pensar que él era diferente. Pero honestamente no lo sabía. Y esa incertidumbre lo aterraba más que cualquier fantasma o espíritu. Porque los verdaderos monstruos no son sobrenaturales. Son humanos. Son nosotros. Cuando dejamos de cuestionar. Cuando dejamos de empatizar. Cuando dejamos de ver la humanidad en otros. Esa es cuando nos convertimos en monstruos. Y la historia de los maniquíes del Hospital General era un recordatorio de eso. Un recordatorio de que el horror más profundo no viene de afuera. Viene de adentro. De las decisiones que tomamos. De las líneas que estamos dispuestos a cruzar. De las personas que estamos dispuestos a sacrificar.
Ramiro pensaba en eso cada vez que visitaba las tumbas. Pensaba en las decisiones que habían llevado a esos 12 cuerpos a terminar en ese sótano. Las pequeñas decisiones. Las racionalizaciones. Las justificaciones. Y cómo esas pequeñas decisiones se habían acumulado hasta convertirse en algo monstruoso. Y se prometía a sí mismo que él nunca haría esas pequeñas concesiones. Que nunca dejaría que la conveniencia o la eficiencia lo llevaran a deshumanizar a alguien. Que siempre vería a las personas como personas, sin importar cuán difícil o inconveniente fuera. Porque esa era la única manera de asegurarse de que él nunca se convirtiera en lo que esos doctores se habían convertido. Pero era difícil. Era agotador. Porque el mundo constantemente te empuja a hacer esas pequeñas concesiones. A mirar hacia otro lado. A priorizar otras cosas por encima de la humanidad. Y Ramiro entendía por qué la gente lo hacía. Entendía la tentación. Porque es más fácil. Es más fácil no involucrarse. Es más fácil no hacer preguntas. Es más fácil simplemente seguir las órdenes y no pensar demasiado en las consecuencias. Pero Ramiro había visto a dónde llevaba esa facilidad. Había visto los rostros de las personas que habían pagado el precio de la conveniencia de otros. Y no podía olvidar. No podía mirar hacia otro lado. Incluso cuando quería. Incluso cuando el peso de saber se volvía casi insoportable. Y había momentos en que ese peso era casi demasiado. Momentos en que se despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado y ese olor a formaldehído en su nariz aunque sabía que no estaba realmente ahí. Momentos en que veía a alguien en la calle y por un segundo, solo un segundo, veía el rostro de Carmen o de uno de los otros. Momentos en que se preguntaba si estaba perdiendo la cordura. Si todo esto lo había roto de alguna manera fundamental. Pero entonces hablaba con un paciente. Escuchaba su historia. Veía el alivio en sus ojos cuando alguien finalmente los escuchaba, los veía como humanos. Y sabía que tenía que continuar. Que no podía rendirse. Porque si él se rendía, si dejaba que el peso lo aplastara, entonces esas 12 personas habrían sufrido por nada. Y no podía permitir eso. Así que continuaba. Llevando ese peso. Viviendo con esas imágenes en su mente. Despertando de esas pesadillas. Pero también haciendo una diferencia. Una pequeña diferencia. Pero una diferencia al fin. Y se aferraba a eso. Se aferraba a la idea de que el sufrimiento que había presenciado, el horror que había descubierto, podía ser transformado en algo positivo. En cambio, en justicia, en dignidad para aquellos que habían sido despojados de ella. Y en los momentos más oscuros, cuando dudaba de sí mismo, cuando se preguntaba si realmente estaba haciendo alguna diferencia, recordaba esa llamada telefónica. Esa voz que había dicho gracias. Y elegía creer que era real. Que Carmen, desde donde sea que estuviera, había encontrado una manera de hacerle saber que lo que había hecho importaba. Que ella estaba en paz. Que finalmente estaba libre. Tal vez era solo su mente creando lo que necesitaba escuchar. Tal vez era solo una coincidencia. Una llamada equivocada. Una interferencia en la línea. Pero Ramiro elegía creer que era más que eso. Porque a veces, necesitamos creer en algo más grande que nosotros mismos. Necesitamos creer que hay justicia, incluso si no es del tipo que podemos ver o medir. Necesitamos creer que el sufrimiento no es en vano. Que hay significado. Que hay propósito. Y para Ramiro, ese propósito era asegurarse de que nadie más sufriera lo que Carmen había sufrido. Que nadie más fuera olvidado.
Que nadie más fuera reducido a un objeto. Era un propósito que lo mantendría ocupado por el resto de su vida. Porque el trabajo nunca terminaría. Siempre habría más personas que necesitarían ayuda. Más injusticias que combatir. Más secretos que sacar a la luz. Pero estaba bien. Ramiro había encontrado su llamado. Había encontrado su razón de ser. Y aunque venía con un costo, aunque lo había cambiado de maneras que nunca podría deshacer, no se arrepentía. Porque había hecho lo correcto. Había dado voz a los que no tenían voz. Había traído luz a la oscuridad. Había asegurado que 12 personas que habían sido olvidadas fueran finalmente recordadas. Y eso tenía que ser suficiente. Tenía que serlo. Porque era todo lo que podía hacer. Era todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Ver el sufrimiento y no mirar hacia otro lado. Ver la injusticia y no quedarse callado. Ver la deshumanización y negarse a participar en ella. Es difícil. Es agotador. Es aterrador. Pero es necesario. Porque si no lo hacemos, si todos miramos hacia otro lado, si todos nos quedamos callados, entonces los horrores del pasado se repetirán. Una y otra vez. Con diferentes nombres. En diferentes lugares. Pero el mismo patrón. Las mismas justificaciones. Las mismas víctimas olvidadas. Y Ramiro se negaba a permitir eso. Se negaba a ser cómplice por su silencio. Se negaba a dejar que la conveniencia o el miedo lo detuvieran de hacer lo correcto. Porque había visto lo que pasaba cuando la gente buena no hacía nada. Había visto los rostros de las víctimas. Y no podía olvidar. Nunca olvidaría. Y esa era su maldición. Pero también era su regalo. Porque el recuerdo, por doloroso que fuera, era lo que lo mantenía luchando. Era lo que le daba fuerza cuando quería rendirse. Era lo que le recordaba por qué importaba. Por qué cada pequeña victoria valía la pena. Por qué cada persona que ayudaba era importante. Porque al final, eso es todo lo que somos. Recuerdos. Historias. Impactos que dejamos en otros. Y Ramiro estaba determinado a asegurarse de que el impacto de Carmen y los otros no fuera solo de horror y sufrimiento, sino también de cambio, de justicia, de dignidad restaurada. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente para darles paz. Para permitirles finalmente descansar. Para liberarlos de ese limbo entre la vida y la muerte donde habían estado atrapados durante tanto tiempo. Ramiro quería creer eso. Necesitaba creer eso. Porque la alternativa, la idea de que todavía estaban sufriendo, de que todavía estaban atrapados, era demasiado para soportar. Así que elegía creer. Elegía creer que el ritual había funcionado. Que se habían ido. Que estaban en paz. Y cuando visitaba sus tumbas, cuando ponía flores y hablaba con ellos como si pudieran escucharlo, elegía creer que podían. Que de alguna manera, sabían que no habían sido olvidados. Que sus historias habían sido contadas. Que sus vidas habían importado. Y en las noches tranquilas, cuando el mundo estaba en silencio y Ramiro estaba solo con sus pensamientos, a veces sentía algo. Una presencia suave. No aterradora. No amenazante. Sino reconfortante. Como una mano en su hombro. Como una voz susurrando que todo estaba bien. Que había hecho suficiente. Que podía descansar. Pero Ramiro sabía que no podía descansar. No todavía. No mientras hubiera más trabajo por hacer. No mientras hubiera más personas que necesitaran ayuda.
No mientras el mundo siguiera deshumanizando a los vulnerables. Así que continuaba. Día tras día. Llevando el peso de lo que había visto. Pero también llevando la esperanza de que podía hacer una diferencia. Y esa esperanza era lo que lo mantenía vivo. Lo que lo mantenía cuerdo. Lo que le daba propósito en un mundo que a menudo parecía carecer de él. Porque había visto lo peor de la humanidad. Había visto lo que éramos capaces de hacer cuando dejábamos de ver a otros como humanos. Pero también había visto lo mejor. Había visto a Rosa llorando por su hermana. Había visto a extraños indignados por lo que había pasado. Había visto a personas exigiendo justicia para aquellos que no podían exigirla por sí mismos. Y eso le daba esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, éramos más que nuestros peores impulsos. Que tal vez podíamos elegir la compasión sobre la crueldad. Que tal vez podíamos elegir ver la humanidad en otros incluso cuando era difícil. Incluso cuando era inconveniente. Incluso cuando requería sacrificio. Porque esa era la verdadera lección de todo esto. No era sobre fantasmas o fenómenos inexplicables. Era sobre elecciones. Las elecciones que hacemos cada día. Las pequeñas decisiones que se acumulan hasta convertirse en algo más grande. La decisión de ver o mirar hacia otro lado. La decisión de hablar o quedarse callado. La decisión de actuar o no hacer nada. Y Ramiro había elegido ver. Había elegido hablar. Había elegido actuar. Y aunque había venido con un costo, aunque lo había cambiado para siempre, no se arrepentía. Porque había hecho lo correcto. Y al final, eso era lo único que importaba. No el reconocimiento. No la gratitud. Sino saber que había hecho lo correcto. Que había honrado la memoria de aquellos que habían sido olvidados. Que había dado voz a los que no tenían voz. Y mientras continuara haciendo eso, mientras continuara luchando por la dignidad y la humanidad de los más vulnerables, Carmen y los otros no habrían sufrido en vano. Sus muertes habrían significado algo. Habrían cambiado algo. Habrían hecho del mundo un lugar ligeramente mejor, aunque fuera solo un poco. Y eso tenía que ser suficiente. Porque era todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar. Dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Hacer una diferencia en la vida de aunque sea una persona. Asegurarnos de que nuestro tiempo aquí importó. Que no fuimos solo espectadores pasivos sino participantes activos en la creación de un mundo más justo, más compasivo, más humano. Y Ramiro estaba determinado a hacer exactamente eso. Por Carmen. Por los otros 11. Por todos los que habían sido olvidados y deshumanizados. Por todos los que todavía estaban sufriendo. Por todos los que vendrían después. Continuaría luchando. Continuaría recordando. Continuaría contando sus historias. Porque las historias importan. Los nombres importan. Recordar importa. Es lo que nos separa de los monstruos. Es lo que nos mantiene humanos. Es lo que asegura que aquellos que han sufrido no sean olvidados. Que sus vidas sean reconocidas. Que su humanidad sea restaurada, aunque sea póstumamente. Y mientras Ramiro viviera, mientras tuviera aliento en su cuerpo y fuerza en su voz, se aseguraría de que la historia de Carmen Delgado y los otros 11 fuera contada. Una y otra vez. Para que nadie olvidara. Para que nadie pudiera decir que no sabían. Para que las generaciones futuras pudieran aprender de los errores del pasado y asegurarse de que nunca se repitieran. Esa era su promesa. Su compromiso. Su razón de ser. Y la cumpliría hasta su último día.
Porque se lo debía a ellos. Se lo debía a Carmen, cuyo rostro aterrado todavía veía en sus sueños. Se lo debía a Miguel y a Rosa y a los otros 9 cuyos nombres había memorizado. Se lo debía a todos los que habían sido olvidados. Y tal vez, solo tal vez, cuando finalmente llegara su hora, cuando cerrara los ojos por última vez, los vería de nuevo. Pero esta vez no como cuerpos preservados en un sótano oscuro, sino como personas completas, libres, en paz. Y tal vez le dirían que había hecho suficiente, que podía descansar, que su trabajo estaba completo. Pero hasta ese día, continuaría. Porque eso era lo que hacían los que recordaban. Los que habían visto. Los que se negaban a mirar hacia otro lado. continuaban. A pesar del cansancio. A pesar del dolor. A pesar del peso de saber. Continuaban. Porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que ser la voz de los que no tenían voz. Alguien tenía que recordar a los olvidados. Y Ramiro había aceptado ese papel. No porque lo quisiera, sino porque no podía no hacerlo. Porque una vez que habías visto lo que él había visto, una vez que habías tocado esa piel fría y cerosa y sentido ese pulso imposible, no podías simplemente seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Estabas cambiado. Marcado. Obligado a llevar ese conocimiento y hacer algo con él. Y eso era exactamente lo que Ramiro estaba haciendo. Transformando el horror en acción. El trauma en propósito. El sufrimiento en cambio. No era fácil. Nunca sería fácil. Pero era necesario. Y era lo correcto. Y al final, eso era lo único que importaba. Porque la verdadera medida de una persona no es lo que hace cuando es fácil. Es lo que hace cuando es difícil. Cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Cuando sería más conveniente quedarse callado. Cuando sería más seguro no involucrarse. Esos son los momentos que definen quiénes somos realmente. Esos son los momentos que importan. Y en ese momento en el sótano, cuando Ramiro había tocado ese brazo y había sabido que era piel humana, había tenido una elección. Podía haber salido corriendo y nunca mirar atrás. Podía haberse convencido a sí mismo de que había visto mal. Podía haber aceptado la explicación del doctor Méndez y seguir con su vida. Pero no lo hizo. Eligió ver. Eligió saber. Eligió actuar. Y esa elección había cambiado todo. No solo para él, sino para Carmen y los otros. Para sus familias. Para los futuros pacientes que serían tratados con más dignidad debido a los cambios que su descubrimiento había provocado. Una elección. Un momento. Y todo había cambiado. Y eso era lo que Ramiro intentaba enseñar a otros. Que cada uno de nosotros tiene ese poder. El poder de elegir. El poder de ver o mirar hacia otro lado. El poder de hablar o quedarse callado. El poder de actuar o no hacer nada. Y que esas elecciones importan. Que tienen consecuencias. Que pueden cambiar vidas. Porque si Ramiro no hubiera elegido actuar, esos 12 cuerpos todavía estarían en ese sótano. O habrían sido cremados en secreto. Borrados de la existencia como si nunca hubieran importado. Sus familias nunca habrían sabido la verdad. Nunca habrían tenido cierre. Nunca habrían podido llorar apropiadamente. Y el ciclo de deshumanización habría continuado. Pero debido a su elección, debido a su valentía de ver y hablar y actuar, todo había cambiado. No perfectamente.
No completamente. Pero había cambiado. Y eso era lo que importaba. No la perfección, sino el progreso. No la solución completa, sino el paso en la dirección correcta. Y Ramiro continuaría dando esos pasos. Uno a la vez. Día tras día. Paciente tras paciente. Historia tras historia. Porque eso era todo lo que podía hacer. Todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Dar el siguiente paso. Hacer la siguiente elección correcta. Ayudar a la siguiente persona. Y confiar en que todos esos pequeños pasos, todas esas pequeñas elecciones, todas esas pequeñas acciones, se acumularían hasta convertirse en algo más grande. En cambio real. En justicia real. En un mundo más humano. Y en las noches, cuando las pesadillas venían, cuando veía esos rostros preservados, cuando sentía ese pulso imposible, se recordaba a sí mismo que había hecho lo correcto. Que había honrado su memoria. Que había asegurado que no fueran olvidados. Y eso le daba la fuerza para continuar. Para levantarse al día siguiente y seguir luchando. Seguir recordando. Seguir contando sus historias. Porque eso era lo que los muertos necesitaban de los vivos. No flores en sus tumbas, aunque eso también era importante. No lágrimas, aunque esas también tenían su lugar. Sino acción. Cambio. Asegurarse de que su sufrimiento significara algo. Que sus muertes no fueran en vano. Que el mundo fuera diferente, mejor, debido a lo que les había pasado. Y Ramiro estaba determinado a asegurarse de que así fuera. Por Carmen. Por Miguel. Por Rosa. Por los otros 9. Por todos los que habían sido olvidados. Por todos los que todavía estaban siendo olvidados. Por todos los que vendrían después. Continuaría luchando. Continuaría recordando. Continuaría contando sus historias. Hasta su último aliento. Porque eso era lo que significaba ser humano. No solo vivir para uno mismo, sino vivir para otros. Especialmente para aquellos que no podían vivir para sí mismos. Para aquellos que habían sido silenciados. Para aquellos que habían sido olvidados. Para aquellos que necesitaban que alguien, cualquiera, dijera sus nombres en voz alta y admitiera que habían existido. Que habían importado. Que habían sido humanos. Y mientras Ramiro viviera, mientras tuviera voz, se aseguraría de que esos nombres fueran dichos. De que esas historias fueran contadas. De que esas vidas fueran recordadas. No como especímenes. No como números en un inventario. Sino como personas. Como seres humanos que habían vivido y amado y sufrido y merecían ser recordados con dignidad. Esa era su promesa. Su misión. Su legado. Y la cumpliría. Cueste lo que cueste. Porque se lo debía a ellos. Y porque era lo correcto. Y al final, eso era lo único que realmente importaba. Y así, cerramos el expediente, por ahora. Pero la oscuridad no descansa. Sigue ahí fuera, oculta a plena vista. Los comentarios de este canal son nuestro confesionario anónimo, nuestro muro de los secretos. Comparte tu pensamiento. ¿Cuál es el acto más oscuro del que has sido testigo? ¿Qué historia te ha helado la sangre? Aquí, no hay juicio, solo la cruda verdad. Si este rincón oscuro del mundo resuena contigo, únete a nuestra comunidad de observadores suscribiéndote. Juntos, seguiremos abriendo los expedientes que nadie más se atreve a tocar. Hasta el próximo dossier.